Buenas tardes a todos. Tenemos hoy entre nosotros a el conferenciante. Que no te oye, ¿eh? ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Ahora mejor. Un conferenciante que se llama Francisco González de Posadas. Y voy a decir unas cuantas cosas de él. Me ha dicho que no diga muchas, porque claro, si no, yo digo, se acabaría la conferencia. Es licenciado en Ciencias Químicas, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido rector de la Universidad de Cantabria, académico de número de 3 reales academias: la Real Academia de Medicina, la Real Academia de Farmacia y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y bueno, yo creo que con esta presentación está plenamente justificado que nos vaya a hablar hoy de todo este tema de la Constitución de Cádiz y de muchísimas más cosas que nos podría hablar, pero hoy se va a ceñir a este interesante tema. Le damos la palabra. Muchas gracias, profesor Lleó. Para mí es un honor y motivo de felicidad y de alegría pues ocupar esta sede de nuestra Universidad Politécnica de Madrid. Y lo hacemos para conmemorar la Constitución de Cádiz en esta ocasión única, claro, del bicentenario de aquella primera Constitución española. A lo largo de este año, pues hay numerosos congresos, muchas conferencias, distintos simposios. Yo, aunque a ustedes les parezcan extraños, pues vengo de celebrar el 7º Congreso Gaditano del Carnaval, iberoamericano en esta ocasión, donde obviamente también hemos hablado, cómo no, de la Constitución de Cádiz y de su sentido y significado para la independencia de América o en relación con la independencia de América. Pero en todas estas ocasiones pues se hablan de ordinario, pues de política, puesto que se trata de una constitución política, o de la ley primordial, principal, la ley de leyes de un determinado Estado, que en este caso es lo que se llamó por primera vez la nación española. Y como se ha hablado de tanto y se ha escrito de tanto, pues a mí se me ha ocurrido, como conmemoración, pues escribir un libro sobre la Constitución de Cádiz y este otro aspecto que van a observar ustedes, que es de enorme relevancia en la Constitución gaditana, pero de lo que prácticamente no se ha escrito nada y no se ha hablado en casi ningún lugar. Me estoy refiriendo al problema religioso español. Una de las constantes más peliagudas de nuestra historia española. Y sobre todo porque la imagen que se tiene, todavía hoy, pues como la Constitución de Cádiz la hicieron los liberales, y los liberales en 1808, 1812, 1814 y en los altos guadiánicos del siglo XIX, pues eran las izquierdas, en principio, pues esa Constitución pues no podía tener referencias, o no era lógico que tuviera muchas referencias de naturaleza religiosa. Bien, y lo sorprendente es que si uno estudia esta Constitución, pues se encuentra que efectivamente, en contra de lo que pudiera parecer, es una Constitución, como vamos a ver, radicalmente, profundamente religiosa, si queremos decirlo así. No anticipemos, pues, acontecimientos. Bien, pues vamos a hablar del problema religioso español. ¿Y cuál es el problema religioso español? Sería lo primero que tendríamos que preguntarnos, porque la Constitución de Cádiz, eso, la leamos o no la leamos, tiene un referente obvio. Sin embargo, este otro es distinto, ¿no? Si hoy le preguntáramos a su santidad, el Papa Benedicto XVI, pues claro, nos dirá que el problema religioso español o el problema religioso europeo en el que se inserta el español,
pues es primero el relativismo moral, 2, la pérdida de los principios, 3, la descristianización de Europa, y por esa senda podríamos decir, ¿no? Si le preguntamos cuál es el problema religioso español a la jerarquía española, pues nos diría algo que se parecería poco a eso, porque los problemas están más cercanos a la sociedad. Pues nos dirían la escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas, o la deficiencia en la cultura religiosa de la sociedad. Llama poderosamente la atención la poca cultura religiosa de las generaciones actuales con respecto a la que, obligadamente o no, podíamos tener las anteriores, y cosas de este calibre. Si nos acercamos no a su santidad ni al episcopado español, sino si nos acercamos a ese otro mundo que podríamos llamar hoy pues la progresía o las izquierdas institucionalizadas sociopolíticamente, pues entonces nos dirían que el problema religioso español es un conjunto de cosas entre las que podríamos citar una, el exceso de privilegios que tiene la Iglesia católica. 2, el coste financiero o presupuestario de las relaciones con la Iglesia católica que hace que no paguen los impuestos. Estos días está muy claro el tema del IBI famoso, como los impuestos de bienes inmuebles por todo ese conjunto de edificios, unos religiosos, propiamente religiosos, las iglesias, los conventos, otros educativos como los colegios, o, lo que puede llamar más la atención, el que tengan una semiconsideración de funcionariado a los efectos de pago de los profesores de religión de los institutos, y así podríamos seguir, ¿no? Bueno, pero esto no es el problema religioso que a mí me preocupa, ni la perspectiva de Benedicto XVI, ni la del episcopado, ni la de la progresía, ni la de los que pudiéramos nosotros pensar. El problema es de mayor profundidad que todos estos, incluso que todos estos juntos. Bien, el problema religioso, en el sentido de lo que es lo problemático, y lo problemático es aquello que propiamente no tiene solución, pero que por la importancia del problema al que nos refiramos nos exige una respuesta, el mismo que el problema de la ciencia o tantos otros problemas en filosofía, pues va a tener, y es lo que yo quiero aproximarles a ustedes como pequeño prólogo, tiene 3 aspectos o 3 capítulos principales. El problema religioso, como expresión generalizadora, abarca 3 perspectivas. Una primera, la que me he atrevido a llamar en el libro que acabo de publicar sobre estas cosas, que acabo de concluir, es la perspectiva propiamente teológica. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Ser Supremo? Desde una perspectiva religiosa. El segundo gran nivel del problema es lo que podríamos llamar el problema propiamente religioso, en tanto que la palabra o el término religión, religare. El concepto de religión no es solo la visión del Ser Supremo de la religión que se tratara, sino que significa además la actitud del colectivo, de los que participan de esa religión, con todo lo que significa el conjunto de creencias, ritos y liturgia, etc. Pero hay un tercer nivel, que es el que de ordinario socialmente parece que es el único y el único relevante. Si el primero es la concepción de Ser Supremo, el Dios, la divinidad, la sobrenaturalidad, el segundo es la relación de una comunidad, eso es religión, con esa concepción de Dios. El tercero es la institución Iglesia, en este caso de nuestra cultura. Y aquí es donde encajan pues, todo ese conjunto de temas que usualmente se pueden llamar las relaciones problemáticas religión-sociedad. Y de manera muy específica el problema de las relaciones Iglesia-Estado.
lo que ha dado tanto que hablar a lo largo, en nuestro país, a lo largo de los 2 últimos siglos y precisamente también a partir de Cádiz. En consecuencia, de lo que nosotros vamos a hablar, o de lo que yo quiero hablar, es de cómo trata y, sobre todo, qué respuestas da la Constitución de Cádiz al problema de Dios, al problema de la religión y al problema de la Iglesia o de la relación de la Iglesia con Estado. Como pueden comprender ustedes, pues esta hora escasa pues va a resultar escasísima para tratar nada menos que de este conjunto de problemas. Pero, en fin, yo he acabado ya el libro y espero que no tarde mucho en estar en la calle. Bien, pues de esto es de lo que pretendemos hablar. La Constitución de Cádiz, como ustedes saben, es de 1812 y estamos celebrando a lo largo de este año el bicentenario. Han puesto precioso mi Cádiz y, sobre todo, el oratorio de San Felipe Neri, aunque no estuvo el día 1 de enero como debió haber estado. Pero, en fin, en estos momentos puede visitarse ya esa joya del barroco mundial, que es el oratorio de San Felipe Neri, como iglesia ovalada y posiblemente la mayor. Ahí es donde tuvieron lugar o donde se reunieron los constituyentes o los diputados gaditanos. No podemos hablar de muchos preámbulos porque si no, no estaríamos en el centro del tema. Y estos se reunieron pues, en el único territorio de España. España en 1812 era poco más, si acaso, tras determinadas escaramuzas en determinados lugares donde nuestros ejércitos, nuestros bandoleros, nuestros curas metidos a guerrilleros, pues podían gobernar, más o menos gobernar, en algunas regiones o en algunas localidades de la península. Estaba todo bajo el imperio de Napoleón y en el reinado de José I. Pero nuestro Cádiz, Caño de Santipetri, la isla de León, entonces, desde que volvió Fernando VII, el deseado, indeseable San Fernando como ciudad, en mi ingreso en la Real Academia San Romualdo de San Fernando, les lancé que lo primero que tenían es que recuperar el nombre primitivo. Fernando VII no merecía ese homenaje. Y tras el río Arillo, pues tenemos ahí el Cádiz mar, el Cádiz isla, el Cádiz amurallado, con la flota inglesa fuera de la bahía y la flota francesa en el interior de la bahía. Podía dárnosla cualquiera de las 2 grandes potencias en ese momento, tras nuestro desastre con los franceses de Trafalgar y en esa España dominada por los franceses. La España entera era Cádiz. El resto, en ese momento, no podíamos decir que fuera Cádiz. Y ahí se van reuniendo pues, los españoles, que han sido elegidos por las juntas, vamos a llamarles solo provinciales, las juntas de ultramar, las juntas de Filipinas, y ahí van llegando para caracterizar lo que se pretendía que fuera la Nueva España, o la nación española. Bien, pues en ese Cádiz, en esa situación tan extravagante, y por lo menos diré otra cosa, Pío VII no existía. Pío VII es el Papa de esta etapa. No existía como ser libre en Roma, sino que estaba, vamos a decir solo, secuestrado, desterrado en Fontainebleau por Napoleón, que previamente lo había humillado, autocoronándose emperador y coronando él a Josefina, dejando marginado al Papa, pero eso sí, presente. Y que nuestra España, la España tradicional geográficamente hablando, pues estaba gobernada o reinando sobre ella José I Napoleón, hermano de Napoleón, José I Bonaparte.
y que el nuncio de su santidad en España pues se había autoexiliado, como era lógico en aquella situación, y que toda esa España, que es la que está en Cádiz, pues está pendiente de que el Papa se le pueda ocurrir cualquier cosa en la situación en que se encuentra, poniéndose al servicio de su majestad José I, y el nuncio fuera. Bien, también debo decir, para que nos situemos, que 97 de los diputados gaditanos eran obispos, sacerdotes, canónigos. No estaba mal. Es decir, que como representación cultural podemos decir que no estaba mal para el tratamiento del problema religioso, ¿no? Bien, pues en ese Cádiz, donde tradicionalmente se vivía pues eso que se ha llamado la libertad, y que hoy pues nuestra alcaldesa Teófila Martínez, y detrás de ella pues todo el Partido Popular, está celebrando este bicentenario de la libertad, porque la libertad y lo liberal hoy es de derecha. En teoría sociológica decimos con frecuencia que lo que un día es de izquierda, cuando pase el tiempo ya representará a las derechas. Pero, en fin, independientemente de que esto tenga mayor o menor sentido, pues ahí está esta cuestión. Bien, pues sin más preámbulo, porque si no estaríamos hablando de lo que se está hablando en todas partes, desde esas perspectivas políticas el problema religioso podrían ser muchos, y desde mi perspectiva, que es lo que quiero destacar, tenemos que tratar de 3 temas. Un primer tema es el de Dios, lo que he llamado la perspectiva teológica, el concepto de Dios en sí. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Que es como lo tratamos desde que el pueblo judío aportó a la humanidad pues esa idea que desde el punto de vista de la espiritualidad y la sobrenatural pues es determinante para la historia de la humanidad. Si existen Dios, si existen dioses, es uno único. Bien, pues en esta cultura, la cultura judeocristiana, pues es en la que, independientemente de que la Constitución Europea pues lo haya reflejado así, lamentablemente nuestros europeístas no han tenido en cuenta ni esta raíz cultural religiosa, como no han tenido tampoco la de la modernidad de la física. La gran contribución de Europa a la historia de la civilización ha sido la física moderna, la racionalidad de la modernidad. Tampoco han tenido en cuenta esto. Bien, pues este es el primer problema. El segundo, como he anticipado, es el que me atrevo a llamar la perspectiva religiosa. Cómo se caracteriza y cómo se valora la religión, en este caso en la Constitución gaditana. Y tercero, la que me llamo la perspectiva eclesiástica, o el tema del encaje de la Iglesia, o lo tendríamos que decir como problema religioso en plural, de las iglesias o de las instituciones asociadas o correspondientes a las distintas religiones. Muy bien, y de aquí pues tendríamos en cuenta las relaciones entre la sociedad y la religión, o mejor, las relaciones Iglesia-Estado o Estado-Iglesia. Muy bien, el libro Constitución de Cádiz, Dios, religión, Iglesia, al que me he referido y que voy a intentar transmitirles a ustedes en cuanto, eso es un problema, el enunciado, el problema religioso, y lo que pretendo aproximarles es qué respuesta al problema religioso, individual, sobre todo colectivo, social, para el Estado español en ese momento, para la nación española, como nueva generación, aunque pueda parecer mentira, y que hoy podríamos saber un poquito más de estos temas para la actualidad de la España de hoy. Bien, el primer capítulo, o el primer gran capítulo, la perspectiva teológica, Dios, lo llamo la fórmula trinitaria gaditana. Vamos a explicar muy brevemente pues, lo que es prácticamente un libro. He recordado que al pueblo hebreo, que no ha aportado ninguna otra cosa desde el punto de vista científico o técnico a la historia de las civilizaciones, sin embargo, ha hecho nada menos que esta contribución a la que me he referido antes, que puede valer por muchas otras. El reconocimiento de la naturaleza espiritual,
sobrenatural, como quisiéramos llamarlo, de apertura a la trascendencia del ser humano y del encuentro con una concepción de Dios, ser supremo, que ha de ser único. Y esto, claro, 1250 años antes de la aparición de el Mesías para los cristianos, de un tal Jesús de Nazaret para los judíos. Y en unos momentos donde lo que existe en las civilizaciones de esa época, pues son situaciones netamente, claramente politeístas y con un gran número de dioses o de divinidades. Bien, pues la herencia judía es la que va a recibir lo que vamos a llamar ya el cristianismo, y se lo va a plantear de un modo harto problemático. Van a pasar prácticamente 3 siglos en el que los cristianos no saben públicamente, colectivamente, canónicamente, dogmáticamente, quién es ese Dios hipotéticamente al menos único. Y a lo largo del siglo IV, tras no pocas disputas y no pocas tensiones entre arrianos por una parte y los que se llamaban entonces alejandrinos por otra, pues se plantearon el primer gran problema teológico en esto que llamo el problema de Dios. Jesús de Nazaret, el Cristo, ¿es Dios o no es Dios? Bueno, pues digamos que la obra de Constantino logró que no acabaran o que no se retiraran definitivamente del Concilio de Nicea sin haber llegado a un acuerdo, y el acuerdo que iba a quitar la mayoría de los problemas que tenía Constantino en el imperio era la afirmación de Jesús es Dios. Bueno, esto fue el Concilio de Nicea. No puedo seguir ahí comentando lo que pasaría después en Constantinopla y finalmente en Calcedonia. Más adelante, pues se plantea el problema del Espíritu Santo, su esencia, divina o no, su procedencia y, sobre todo, el problema de la caracterización de uno u otro. Bien, pero finalmente, después del Concilio de Calcedonia, en el siglo V, pues podemos decir que se construye el concepto de Dios uno y trino, con unas palabras que hoy pueden chocar en muchos ambientes porque los términos o las voces griegas del momento, con los que se hacen todas estas primeras definiciones dogmáticas y estas construcciones conciliares, pues son muy difíciles de asumir desde el sentido, el significado que tienen esas palabras. Bien, pero lo cierto, para no profundizar más en este tema, porque si no, no llegamos al final y quiero darles una visión completa de la cuestión, es que se establece dogmáticamente, canónicamente, para creencia formal, universal, de una iglesia que empieza propiamente a constituirse en iglesia, pues lo que llamamos o lo que se llama culturalmente el dogma de la Santísima Trinidad, o Dios es uno y solo uno, aunque luego culturalmente tengamos esto demasiado olvidado y socialmente pues lo que nos muestre nuestra España actual es un politeísmo, pero de decenas o de centenas, entre imágenes, advocaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yendo al nudo importante, la concepción que el cristianismo va a tener de Dios, pues Dios es uno, el uno único, pero que en la historia, para la historia de la humanidad, desde un momento determinado, el de la venida de Jesús de Nazaret, pues se nos ha presentado, en esto consiste la revelación, tal como se inicia por el pueblo hebreo y se continúa por el cristianismo, las distintas religiones cristianas. En consecuencia,
a partir de este momento, siglo V, somos monoteístas, deberíamos al menos culturalmente serlo muchísimo más y serlo de verdad, porque esta es la raíz, aunque socialmente pues esta no sea la imagen que demos. Bien, tan esto es así, que como el reloj corre mucho más de lo que yo quisiera, pues podemos tomar las fórmulas de los credos canónicos, del credo de los apóstoles y del credo niceno-constantinopolitano, los dos que aparecen en el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica actual de 1992, el último, con todos los plácemes. Y si leemos o rezamos, puesto que forma parte de nuestra cultura estos credos, pues nos queda un poco extraño. Si leemos el símbolo de los apóstoles, creo en Dios, el que podríamos, la inmensa mayoría, si no la totalidad, repasar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bom, 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 bom. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que ya no es creador. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, tal. Bien, el más extenso, que es el credo de Nicea-Constantinopla, el que llamamos niceno-constantinopolitano, pues bueno, por lo menos nos pone ahí, creo en un solo Dios. Pero a continuación, Padre Todopoderoso, que ya parece que el solo único, el uno único, pues queda un tanto, si no camuflado, rebajado, pero en fin, por lo menos ese solo aporta más claridad en esta fórmula canónica. Bueno, pues estas son las respuestas oficiales, las respuestas formales que acerca de Dios, el uno único, que se presenta, se constituye en la religión cristiana como uno único y trino, pues son las respuestas en las que no podemos entrar más. Entonces puede sorprendernos lo que nos dice o cómo nos lo dice la Constitución gaditana. Y a esto es a lo que he llamado la fórmula trinitaria gaditana. Puede llamarnos la atención, pero esto es significativo. La Constitución de Cádiz, esta que hacen los liberales, esos progres que van llegando a Cádiz, en teoría como otro mito, más o menos hijos de la masonería, no había ni un solo masón en Cádiz, van a ir apareciendo allí fruto de ese Cádiz tan singular donde están conviviendo perfectamente ingleses, franceses, genoveses, venecianos y algunos que pudiéramos llamar gaditanos, de no muy larga estirpe, porque Cádiz, cuando el mar no es el eje de la humanidad o del planeta Tierra, pues Cádiz no es Cádiz. Cádiz ha sido el fenicio, cuando los fenicios no tenían suficiente con el mar Mediterráneo y tenían que ir de norte a sur del Atlántico. Cádiz fue Cádiz en tiempo de los romanos y Julio César tuvo que ir a Cádiz a enfrentarse con Hércules para prejurar lo que pretendía hacer en la Roma. Cádiz, en tiempo de los godos, pues no existía. Cádiz en tiempo de los moros o de los árabes, pues no existía. Una vez que se descubre América, Cádiz se convierte en polo, en centro de España, de las España y del mundo, porque el comercio tenía que pasar por Cádiz como consecuencia del monopolio que desde 1717 hasta 1778 pues, fue obligado por la corona española. Bien, pues en ese Cádiz, que es una ciudad cosmopolita, emporio del orbe, donde lo mismo se curaron los heridos de Trafalgar ingleses que los franceses que los españoles, así. En ese Cádiz, donde si el 2 de mayo se levanta el pueblo de Madrid frente a las tropas francesas porque se nos llevan al último vástago de nuestra dinastía borbónica, el infante Francisco de Paula, porque nuestro Carlos IV, Fernando VII, el todavía no ha sido rey Carlos, que lo sería más tarde para otros, todos esos están bajo la supervisión de Napoleón, en un encierro delicioso, pero allí, pues 20 días más tarde, los gaditanos quieren
realizar un ejercicio no inferior al 2 de mayo de los madrileños y le exigen al general Francisco Solano Ortiz de Roza, gobernador militar de la plaza, que les dé las armas, que quieren acabar con los franceses que están en la bahía. Y como no se los da, vuelven al día siguiente, muchos más gaditanos, y tampoco se las da. Y al día siguiente ya no vuelven a pedirlas, sino que vuelven a exigirlas y a cogerlas. El ayudante de cámara del general Solano es un tal José de San Martín, al que todos ustedes conocen, sin ninguna duda, denominado después uno de los libertadores de la que hasta ese momento era la América española. Bien, el pueblo gaditano decide linchamiento público del general porque no le da las armas para asaltar los buques franceses que están en la bahía. Los asaltantes de la Bastilla murieron 100. Y de los presos, el 14 de julio de 1789, en la Revolución Francesa, siguieron en su sitio de una manera y de otra, con muchas muertes y muchos juicios. No voy a decir justos, pero sí. Y en todas las sublevaciones ha habido algo. A ningún gaditano le ocurrió nada por el linchamiento público que se evitó finalmente en el cadalso preparado en la plaza de San Juan de Dios, porque un alférez decidió liquidar al general Solano de una muerte más digna para lo que era un militar. A ningún gaditano le ocurrió nada. En carnaval suelo decir que esa es en los congresos del carnaval, que eso es una de las claves por las que los gaditanos no tienen miedo a nada. Eso forma parte de la esencia del gaditano. Podemos llamar valentía, osadía, no saber dónde se está. No hubo un solo juicio, ni una condena, ni una reprimenda. El general que sustituyó a los 2 días al general Solano, el decreto que tenía preparado Solano es el que hizo público para declarar la guerra a los franceses. Pero por prudencia, porque los ingleses estaban justo fuera, delante de Rota y de nuestro castillo de Santa Catalina, pues si nos íbamos con uno, íbamos a caer en otro. Porque los gaditanos no estaban con ninguno. Será más tarde cuando Wellington también esté en Cádiz para hacerse con el mando en conexión con las autoridades gaditanas. Bien, pues en este contexto van llegando a Cádiz los diputados peninsulares, canarios, americanos, filipinos. Y es donde se van haciendo liberales. Esta es mi tesis. No es que toda la España fuera liberal, ni mucho menos. En España no había liberales. José I sí trajo masonería a España, como era lógico. Pero esa es la que estaba en otros derroteros y no puedo hablarles de esas cosas hoy. Bien, pues en este contexto se va a promulgar la Constitución de Cádiz, la Constitución liberal, en el nombre de Dios, Padre, Hijo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solemne. ¿Qué lección a los canonistas? El Todopoderoso no es el Padre. El Todopoderoso es el atributo principal de Dios, de los que pueden explicarse bien. Cuando hay conexión con el universo, pues suelo decir que los atributos cósmicos de Dios son creador, omnipotente y omnisciente. Estas son las 3 características primordiales de Dios, pero de Dios, de ese ser supremo único. Bien, pues esto es lo que saben muy bien, pero al mismo tiempo dejan bien claro que esa manifestación de Dios se ha hecho mediante 3, seguimos con la palabra correcta desde el punto de vista de nuestra cultura, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas de lo que llamamos la Santísima Trinidad. Pero no se quedan ahí, sino que igual que Dios Todopoderoso es creador del cielo y de la tierra, decimos hoy, del universo entero, en la hipótesis de los creyentes de que todo lo que existe fue creado por Dios, pues el equivalente a creador de todo lo que existe del universo es autor. Y el equivalente a lo que hoy decimos en física
en la hipótesis de la creencia de ese Dios creador, omnipotente y omnisciente, que impuso las leyes al universo, aunque hoy no actúe en el universo. A fin de cuentas, el Génesis al 7º día descansó, vio que todo era bueno, perfecta coherencia, la visión cosmológica actual con este concepto de Dios. Legislador supremo. Parece que los constituyentes gaditanos conocen la problemática radical última, el universo, cuando la ciencia ya no tiene problema con el instante en el que aparece el hombre, ni el instante en que aparece la vida, ni el instante en el que aparece la Tierra, pero sigue siendo radicalmente problemático el universo como realidad total e inicial. Los constituyentes gaditanos tienen esta fórmula para la sociedad, la fórmula trinitaria gaditana y el papel que se le concede a Dios. Bien, esto es de suma importancia, porque la todopoderosía, como atributo de la divinidad, corresponde a Dios, al Dios único. Dios es el autor, como digo, analogía con el creador, y Dios es el supremo legislador en analogía con las leyes del universo. Pues que nos sorprenda, lo cual es muy bueno, porque así lo mismo unos u otros, independientemente de nuestras creencias, de nuestras actitudes ideológicas, de nuestras conductas, pues lo que han venido ustedes, que yo les explique desde el punto de vista religioso la Constitución de Cádiz, no que hagamos apologéticas ni de lo uno ni de lo otro, ni de lo demás aquí o de lo más allá, sino qué es lo que dice la Constitución de Cádiz ante este problema tan fundamental para la historia española como es el problema religioso. Bien, pasemos también rápidamente a la perspectiva que he llamado religiosa. ¿Cuál es el papel de la religión según los constituyentes gaditanos? Bueno, pues esto nos llevaría también varias horas, puesto que esto es un curso, pero puede parecernos sorprendente, sobre todo porque desde ese año, 1812, hasta hoy, a lo largo prácticamente de toda la historia, pues se viene diciendo que la Constitución, cómo fue atacada a lo largo de estos 2 siglos, como fomento de la descristianización de España, de extremísima izquierda, antirreligiosa, antieclesiástica. Bueno, pues la Constitución de Cádiz nos va a decir, primero, que la religión católica es única, verdadera. Aquí habría que preguntarles, oiga, pero ustedes se atreven nada menos que a afirmar en un texto jurídico-político, por muy primicial que sea, que hay una, fuere la que fuere, una religión única que es verdadera. Son ustedes quienes tienen que dar la naturaleza de verdad o de verdadera a una religión. Bueno, pues esto es importante. Esto dice la Constitución de Cádiz. Pero por si fuera poco, lo más importante desde una perspectiva político-social es que nos va a decir el segundo punto, que aquí tampoco puedo comentar, que es componente. La religión católica es y será siempre componente de la esencia de la nación española. Bueno, pues esto yo supongo que a bastantes de ustedes pues inundará de alegría el tener esta noticia ahora, digamos en calentito. Pero desde luego culturalmente, por lo que hemos venido oyendo a lo largo de todas, los que somos mayores, los jóvenes que nos honra hoy con su presencia, pues por supuesto que no tienen este problema. Pues hasta esto se atreve la Constitución de Cádiz. La religión católica es y será. Hay que tener valor, hay que tener valor. Bien, pues podrían ser muchos los aspectos que acerca de la Constitución de Cádiz y la religión podríamos tratar, pero yo en todo caso deseo que al final pues cada uno, algunos de ustedes pues formulen rápidamente algunas preguntas porque es lo que más me interesa, me gusta, y yo contestaría al final pues al elenco de las preguntas que quisieran ustedes hacer, preguntas o réplicas o lo que fuere, ¿no? Bien, pues el rey
lo es por la gracia de Dios. Ahí veis en ese índice pues un conjunto de afirmaciones directas. Las fórmulas protocolarias pues están todas ahí recogidas, pero quizá lo más importante, junto a esta naturaleza de única verdadera y a esta componente de la esencia de la nación española, repito, los constituyentes gaditanos tienen conciencia clara que nación, eso que hoy es fruto de tantas tensiones políticas, sociales, nación, nacionalidades, autonomías, regiones, que la nación española nace en Cádiz. Hasta ese momento no existía esto como concepción. Y nos va a explicar en qué consiste la nación española y quiénes integran la nación española. Por eso no tiene nada de extraño que yo me sienta muchas veces más español en San Juan de Puerto Rico, en La Habana, en Guayaquil, en Valparaíso o en Arica, que pueda sentirme en algunos lugares de la hoy oficial España. Quizá porque sea gaditano, es posible. Y Cádiz haya sido la capital real de todo eso que entonces se llamaban las Españas y que hoy podemos llamar la España actual y la América española. Y no esa aberración de América Latina que inventó Napoleón III para justificar el imponer en México como emperador a Maximiliano. Y que uno oiga en las universidades de Buenos Aires o de Santiago o de Caracas o de Guayaquil hablar de la América española o de Hispanoamérica y tenga que estar oyendo aquí, desde los periódicos de más a la derecha hasta los que pudiéramos tener más a la izquierda y en cualquier ámbito religioso, civil, Latinoamérica. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Eso es un término que a los gaditanos no nos encaja, pero no nos encaja por falso. Por falso. Una estúpida invención de Napoleón III para justificar cómo distribuye las familias políticas más o menos raciales o culturales de esta Europa para poder justificar el imperio de Maximiliano. Bien, el concepto de nación española tiene como esencia, según los gaditanos, de su composición, de la españolidad, la religión católica, que es un bien a defender. Fíjense ustedes, los liberales fueron liberales, podemos decirlo así, en todo aquello en lo que el mundo debe ser opinable. En todo debe ser opinable, por lo menos como respeto, pero estoy intentando ponerme en 1808, 1810, 11, 12, de verdad. Bien, pues esa nación española que se va a concebir, se va a interpretar, que es un bien la religión católica a proteger. Y en su condición de bien a proteger, se va a impedir que ninguna otra actúe. Pero ahora desde el texto constitucional, no mediante la Inquisición. Ojo, que esto es solemne por la importancia jurídica, política, social y religiosa. La nación española tiene en su esencia la catolicidad. Ah, pues muy bien. Pues muy bien. Muy bien si se trata como he hecho en el preámbulo. Como ciudadano no veo tan bien que se haga jurisprudencia política sobre algo que es o que debería formar parte del marco de la libertad o de las libertades. Las máximas libertades políticas que ya se encarga la Constitución de imponer unos ciudadanos con libertades y derechos, limitando todos los del rey, porque la nación española es de los españoles, no de una persona o de una familia. Es impresionante leer una tras otras las varias decenas de, vamos a llamarlo así, de privilegios que se le suprimen a la corona y al rey. El deseado Fernando VII.
pero no por ser hijo de su padre, que en ese momento más bien no es ni hijo de su padre ni el padre de su hijo, con las mutuas y respectivas abdicaciones, primero con la ocasión del motín de Aranjuez y después en Bayona ante Napoleón. Algo verdaderamente sorprendente. No. Fernando VII es rey por la gracia de Dios y porque estas cortes gaditanas lo hacen, no por ningún derecho divino. Las cortes de Cádiz van a romper el derecho divino del poder en cuanto cae directamente sobre un rey. No. El sujeto del poder es el pueblo. El sujeto del poder es el antiguo ciudadano, el antiguo súbdito, que desde ahora va a ser ciudadano en plenitud de derecho. Y la conjunción de los ciudadanos, eso va a constituir la nación española. Mujeres, tenéis derecho a no ser constituyentes gaditanas, porque las mujeres en ese momento no formaban parte de esta ciudadanía que yo estoy celebrando, como tampoco indios, negros, etcétera, pero tampoco pagaban impuestos, pero en fin, no vamos a entrar por desvaríos más o menos políticos. Sigamos en nuestro tema. En consecuencia, como es un bien a proteger, tenemos que imposibilitar todo. Pero la Constitución de Cádiz, que también se dice todos los días que suprime la Inquisición, no suprime la Inquisición, prohíbe la tortura, prohíbe los agravios de toda esa perspectiva. Serán las Cortes de Cádiz, al año siguiente, en el año 13, cuando, mediante decreto, prohíban la Inquisición, que se debía haber prohibido mucho antes, pero en fin, ese es otro tema. Ese es otro tema. Bien, pues esto que sería muy largo, pues tenemos nada menos que un capítulo de la nación, de la religión, en el que hay un único artículo central que lo dice todo. Lo dice todo, pero sobre todo justificado por el discurso preliminar, por cómo justifican los comisionados para redactar el texto constitucional este artículo de la Constitución. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica. Esto conviene que ustedes queden bien y luego se pregunten por la actualidad, de lo que hoy tampoco podemos hablar. Otro capítulo es el contraste entre la actual y esta, ¿no? La católica, apostólica, romana, única verdadera, como he destacado antes, ¿no? La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Esto exige cada una de estas pequeñas expresiones un capítulo, en sí mismo, intrínsecamente, pero sobre todo también, si pudiéramos disponer de cómo ha ido el tema en su anterioridad, cómo se ha ido discutiendo en las Cortes, cómo las Cortes no se celebraban solo en el oratorio de San Felipe Neri, que formalmente se celebraban ahí. Las Cortes de Cádiz se celebraban en la calle Ancha, en la Plaza Mina, en la Alameda, en el Mentidero. Ahí estaban todos los diputados en conexión con los grupos de cultura, muchas de ellas, por cierto, ya que he hecho la otra referencia, en casas de mujeres cultas que llevaban la batuta también en temas políticos. Es la ciudad de Cádiz, es la ciudad de Cádiz. Y aquellos que iban llegando se iban haciendo ciudadanos del mundo, liberales, más patriotas y más españoles, o tanto, vamos a decirlo así, como los del 2 de mayo francés, o Agustina de Aragón, o Palafox, o lo que queramos, pero al mismo tiempo, el último grito de la modernidad, el último grito de la europeidad, el último grito de la racionalidad. Y ahí se van haciendo libres. Esos diputados que cada uno vino de un lugar a los que me he referido antes. Bien, pues quedémonos entonces con esta idea. Bueno, pues si leyéramos el papel de la religión, con que vean solo las cuestiones destacadas con negrita, la educación pública es general y uniforme. Todo ciudadano
Eso no es de la Constitución del 31, que no es de la República, que nos dicen los unos, o que no es tampoco lo que pueden decirnos los otros en la actualidad. Esto es de la Constitución de Cádiz. En Cádiz había más analfabetos que no analfabetos, pero claro, las proporciones con lo que era el resto de España eran ingentes, precisamente por lo que era la población gaditana en ese momento. Las ciencias sagradas y morales continuarán enseñándose según los dogmas de nuestra santa religión y la disciplina de la Iglesia de España. No he querido no subrayar esto, porque conviene que esto lo dejemos bien claro, aunque vendría a continuación. Hay un cierto deseo de regustillo a que no solo, vamos a decirlo así, entre serio y broma, como esto es de hace 2 siglos, pues podemos tener un espíritu más festivo. Claro, en Inglaterra la Iglesia es independiente y se ha impuesto el principio en toda Europa, para acabar con las guerras de religión, que cada ciudadano tenga formalmente al menos la religión de su príncipe o de su rey. Bueno, ¿y por qué nosotros los españoles vamos a tener que depender de Roma? Esta es una tensión que ciertamente sí estaba ahí. Pero estaba ahí, y esto es lo que quiero destacar, claro, ante libros que se escriben o textos que se escriben desde otras perspectivas, porque he querido recordar que 97 de los diputados eran obispos, canónigos y sacerdotes. Esto es un dato importante. No porque en España hubiera más regalismo, la ideología con sustratum filosófico que representa ese, vamos a llamarle, movimiento, deseo, aspiración de poder absoluto de los reyes, del monarca, en este caso con patrocinio o patronazgo sobre la Iglesia local y sobre todo con la posibilidad de nombrar obispos. Este es el tema capital, que los que son de mi generación pues saben cómo en la era de Francisco Franco pues fue uno de los problemas más fuertes que tuvo el Estado en su relación con la Iglesia. El derecho de presentación de los obispos que tenía en este caso el jefe del Estado español, como lo habían tenido antes nuestros reyes. Esto es un problema de tensión, pero lo que no se nos dice es cuál era el problema principal. Y el problema principal no era el regalismo, el problema principal era el episcopalismo. En unos momentos en los que hay una fuerte crisis en toda Europa. ¿Cómo no? Si aparece un nuevo emperador, y nada menos Napoleón, que ha aparecido en el seno y bajo la órbita de una revolución que ha sido descaradamente, es verdad, anti-eclesial, anticlerical, descaradamente, sin ninguna duda, y que el Papa está, vamos a decirlo, preso en una cárcel muy agradable, pero secuestrado por Napoleón, que no existe nuncio, por eso lo he querido decir antes. El problema gordo es que desde hacía ya más de 50 años, en nuestras facultades de filosofía, todas eclesiásticas, y de teología, sin ninguna duda, se están defendiendo las teorías episcopalistas, que es cómo ha nacido la Iglesia. La Iglesia ha nacido con que cada obispo era la máxima autoridad en su diócesis. El sumo pontífice, pues de verdad, como pontífice, en el sentido magisterial y en el sentido de jerarquía, pues ha empezado a finales del siglo XII. Y para hacerse fuerte frente a los obispos es cuando se crean las órdenes religiosas. En 1198, frente a los cátaros, la Orden del Espíritu Santo y la Orden Trinitaria. En 1208, los dominicos, tras el fracaso de Santo Domingo de no convertir en la Gran Provenza a los cátaros o albigenses. Y 3 años más tarde, a los franciscanos. Y con la primera Inquisición romana, no la española, la Inquisición romana, para tener poder
en toda la cristiandad de ese momento, que no se tenían. Y no es que no se tuviera solo desde el cisma de Oriente con la aparición de la entonces Iglesia Católica, porque la católica es la católica de entonces la que hoy llamamos ortodoxa. Aquella era la que entonces se llamaba católica. Hoy la católica es católica apostólica romana y la ortodoxa la oriental. Pero claro, teníamos todos esos modelos. La Iglesia, en sentido global, tenía los modelos de la Iglesia egipcia, la Iglesia ortodoxa rusa, la Iglesia griega, puesta de moda como consecuencia de ese cincuentenario no festivo de las bodas de nuestros reyes, y Inglaterra y toda la Europa del Norte, según sea la religión del príncipe, así que sean las de los súbditos. Todavía la reina de Inglaterra, de manera pomposa, pues es la máxima autoridad formal de la Iglesia anglicana. Bueno, pues esto es lo que se estaba explicando en España. Y esto hace falta que también se diga, para no cargar las hipotéticas culpas del tema al regalismo, a lo que de verdad quería el poder. Lo que hubieran querido, claro, Florida Blanca, Jovellano, todos los redactores de los distintos concordatos, Franco también, mandar en la Iglesia en lo que querían. Y no solo en el nombramiento de arzobispos y obispos, sino en el nombramiento también de abades, canónigos y todo aquello que llevara además una parte del erario público. Bien, bueno, pero desde el punto de vista de la educación, la religión va a formar parte capital. Y, como veremos a continuación, el catecismo es obligatorio desde la enseñanza primaria, junto a esa educación general. Y lo que puede sorprendernos, y por lo que puede criticarse desde esta perspectiva como todo a los gaditanos, es este final. En Cádiz es donde se establece la libertad de imprenta. En Cádiz es la libertad de publicidad, la libertad de publicación, porque se vive. Si no se viviera esto en Cádiz, en ese Cádiz que tiene en esa peninsulita del interior de la bahía que veíamos antes, en ese plano de la bahía de Cádiz, que llamamos Matagorda, donde estaban las tropas francesas bombardeando Cádiz, pero no llegaban las bombas al Cádiz, de ahí pues esa canción tan conocida, con las bombas que tiran los fanfarrones, hacen las gaditanas tirabuzones. Desde allí se veía a ver si llegaba hasta lo que en Cádiz llamamos muelle, el puerto, o hasta la Plaza San Juan de Dios, o hasta la catedral. Solo una llegó a la Plaza San Juan de Dios. Pero los pobres que estaban bombardeando a los franceses desde el castillo de Puntales, pues cada 15 días había que rehacer las defensas del castillo de Puntales para entretener a los franceses. Bien, pero lo importante es esto. Los mayores gritos y las mayores perfecciones de libertad, sin embargo, se va a negar radicalmente a la libertad religiosa, como hemos visto. Aquí todos somos católicos, por imposición de la Magna Constitución, de la Ley de Leyes. Si se quiere criticar la Constitución de Cádiz desde perspectiva religiosa, critíquese por esto, pero no como antirreligiosa católica, antieclesial, etc. Bueno, me gustaría tratar mucho más temas, pero hay que llegar por lo menos al final. Bueno, lo dejamos así y que, por lo menos como conclusión mía, conclusión de todos los que han estudiado esto, sin ninguna duda, otro tema es que a lo largo de este año se recuerde o no se recuerde, la Constitución de Cádiz representa una España que es un modelo de nación católica. Esa es la Constitución de Cádiz. Un auténtico modelo de nación católica. En consecuencia, con palabras más actuales, podemos decir que es un Estado confesional, sin ninguna duda, radicalmente confesional, y es un Estado confesional católico. Pero que el punto de partida, el sustratum, es porque la religión católica constituye fijaos bien, no digo solo una, sino la esencia fundamental de aquellos a lo que puede llamarse español. Cuando España
esa España plural, pero España conquista América, claro que se va con la espada, claro que se cometen muchas barbaridades, pero al mismo tiempo forma parte, y muy principal, y en las distintas leyes de India igual se preocupan, nuestro Carlos I o Carlos V de Alemania, o Felipe II, o los reyes, del tema religioso y de la presencia de la Iglesia y de la integración de las iglesias en todas las ciudades, etc. No andaban descaminados los constituyentes gaditanos. Bien, pero se niega radicalmente lo que hoy podríamos llamar el derecho a la libertad religiosa. Bien, pues como iríamos muy atrasados, la perspectiva tercera sería propiamente la perspectiva eclesiástica, la que llamo pues, el tema de la Iglesia. Y claro, este es más complicado. Pero no hace falta que tengamos muchos conocimientos ni de historia, ni de sociología, ni de conducta humana, para que sepamos que aquí, prioritariamente, el tema que está como trasfondo y que florece siempre es el de la lucha entre poderes. Esta es la cuestión, esta es la que está siempre. ¿Cómo nos repartimos o no nos repartimos el poder? Porque ese principio, así se está llamando en unos territorios y en otros, ese principio evangélico de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se formula así de sencillo. Otro tema es si el César se conforma o no se conforma solo con lo que los partidarios de esa otra perspectiva, que eso sin ninguna duda no se han conformado nunca con lo de Dios, ni pueden, evidentemente, ni pueden, pero hay que ser consciente que no se han conformado nunca. Es verdad que no pueden, porque es sociedad humana también, y supranacional, etc. Bien, en consecuencia, tenemos que distinguir claramente la perspectiva teológica, la perspectiva religiosa, a las que nos hemos referido, de lo que puede plantearse ya como perspectiva eclesial o eclesiástica. Y aquí sí podríamos ya entrar en 1000 detalles, pero por lo menos por dejar unas coordenadas y poder abrir el coloquio, la Iglesia va a seguir teniendo todas las prerrogativas de la enseñanza, como hemos visto ya antes. Todas. La Iglesia va a seguir estando integrada en todas las instituciones del Estado. Pero no va a haber ya un tercio de dignidades eclesiásticas constituyendo las Cortes Españolas, como tampoco va a haber un tercio de nobles, porque la gran revolución política es que se han acabado los privilegios. España es el conjunto de españoles. España no es de una persona, el rey. España no es de una familia, la corona. Pero España tampoco es de los eclesiásticos, ni de los nobles, ni de los prebostes burgueses. No. Burgués no tiene ahí ninguna connotación peyorativa, porque he visto alguna cara. No. Claro, si la nación española está constituida por los ciudadanos españoles y quien tenía derecho a constituir un tercio de las Cortes e ir detrás y con las menadas del rey y de vez en cuando también participar en la guerra, porque nada menos que el apóstol Santiago, según la leyenda, había venido de vez en cuando, ¿no? Es que este no es el tema. Esta ya es la implicación del principio político de la ciudadanía frente a la condición de súbdito. Esto se logra en Cádiz, no, se establece en Cádiz, porque en la primavera del año 14 ya vendrá su majestad Fernando VII a declarar nula la Constitución y a restablecer, vamos a decirlo así, pues el antiguo régimen o el poder absoluto en su persona. El mismo que no le importaría, 6 años más tarde, tras la Revolución de Riego, decir tranquilamente: marchemos todos juntos detrás de la Constitución, ¿qué más da? Con tal de que yo siga siendo rey, ¿qué más da? Para abrir las puertas de su nueva situación de rey constitucional a los ejércitos de la dinastía
absolutista también francesa, los 100.000 hijos de San Luis, para que lo vuelvan a poner en el trono del absolutismo y continuar así ese lamentable siglo XIX español, que si hubiera sido gaditano, no 1 año y medio en la ciudad de Cádiz, nada en España, y del 20 al 23 más o menos en la España de entonces, 1820 a 1823, esos 3 años, sin posibilidad ninguna, y sobre todo porque ya en ese momento, hablo otra vez como gaditano, que ha vivido la gaditanía, en ese momento los liberales ya no son liberales gaditanos, ya hay liberales intransigentes y liberales moderados, ya empieza a aparecer lo que será el Partido de los Liberales, que acabará gobernando también España con Isabel II, etcétera, pero esos ya no son los gaditanos. Yo como gaditano ya levanto ahí la mano. Pero sí serán, de alguna manera, herederos de estos constituyentes gaditanos. Bien, pues con ese trasfondo, lo cierto es que numerosos obispos, se recuerda de manera especial pues un manifiesto de obispos prioritariamente catalanes, donde empezaron a acusar, que es lo que llamo ahí, pues los argumentos de los enemigos de la Constitución de Cádiz, pues empiezan ya a decir pues todo un conjunto de cosas, pues como por ejemplo, lean el punto 2, la Constitución de Cádiz supone un ultraje a los ministros de la Iglesia. 3, la Constitución de Cádiz es un ataque a la disciplina eclesiástica. 4, es un ataque a la doctrina religiosa católica, ya han visto ustedes qué ataque era, ¿no? Y como colofón, pues se condenaba desde esa perspectiva, bajo la presunción de que tenía la finalidad de descristianizar España. Todos estos disparates formaron parte de la primera oposición a la Constitución de Cádiz, esta auténtica joya que si falla en algo, es precisamente no haber sido defensora de la libertad de religión también, que es la única manera de garantizar la libertad, la dignidad, la responsabilidad de los seres humanos, de todos, si hubiera tenido algo, ¿no? Bien, pero el tema es que a lo largo de nuestro siglo XIX y nuestro siglo XX, cada vez que surgen temas de esta naturaleza, pues lo que se le achaca a la Constitución de Cádiz son estas cosas, no las que yo les he contado a ustedes y que las tienen aquí, Bueno, yo querría hablar mucho más, pero ya se cumple la hora más o menos reglamentaria, pero permítanme que les lea solo el párrafo en el que los comisionados para redactar la Constitución, que luego párrafo a párrafo, como es usual en todos los procesos para hacer las constituciones, pues el párrafo que los comisionados ofrecen junto al texto constitucional para ese artículo 12 al que me refería antes. La declaración solemne y auténtica de que la religión católica, apostólica, romana es y será siempre la religión de la nación española, con exclusión de cualquier otra, ha debido ocupar en la ley fundamental del Estado un lugar preeminente. Esto es lo que piensan los comisionados. Cual corresponde a la grandeza y sublimidad del objeto. No tienen ninguna duda. Y este artículo no será cuestionado nada más que para ponerlo más duro. El final, el restringir, el impedir, por los medios que fueren, mediante leyes sabias y justas, ¿recuerdan? La defensa de la una, la católica, apostólica, romana, y dificultar el que ninguna otra pudiera presentarse. Pues esto es lo que hicieron, cada uno que tome el juicio que quiera, por supuesto, lo que hicieron esos que no eran liberales al principio, los que podemos llamar, como se decía antes, bueno, pues fernandinos, conservadores. En ese momento ninguno sabía, todos formalmente sabían que eran de Fernando VII, porque para eso aquí, en territorio peninsular, Carlos IV fue más o menos obligado a abdicar en Fernando VII, cuando lo que quería es haberse escapado hacia la América española,
para hacer lo mismo que el rey de Portugal, gobernar desde América y no que Napoleón no lo dejara gobernar en su, vamos a decirlo, en su patria. Bien, en consecuencia, desde esta otra perspectiva, y acabamos, punto 1, la Constitución de Cádiz, sin ninguna duda, es una Constitución liberal. Y eso es lo que dicen ellos y lo que quieren. Pero una Constitución liberal para España. Se entroniza la libertad. Y la libertad íntegramente, es lo más digno que se puede pedir. Y lo más digno que se puede pedir por el tema en el que estamos hoy, desde una perspectiva religiosa, no desde una perspectiva solo política. Dios nos ha hecho libres. Esta es máxima evangélica, no es política. Otro tema es que cuando esta palabra ha salido a la palestra, pues lo que ha sucedido en las sociedades, libertad, igualdad, fraternidad, ¡brr! ¿Dónde van estos revolucionarios? Pero ¿qué revolucionarios? Y eso es el Evangelio. Que con ese trilema los revolucionarios se dedican además a otras cosas. Eso es posible. Pero el trilema, no os dejéis arrebatar. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Bien, la Constitución de Cádiz, sin ninguna duda, fue modelo para prácticamente la totalidad de las grandes constituciones americanas y la Constitución rusa, que esto es lo que más llama la atención. Y las constituciones que posteriormente, la de Cádiz pasa a la historia por ser la tercera constitución. Primero la norteamericana, que es extraordinaria porque permite, fíjense lo que ha permitido. Segundo, la francesa, la revolucionaria. Tercero, hay quien quiere decir que Napoleón otorgó la Constitución de Bayona, pero vamos, para una persona seria, con perdón, llamar Constitución a eso parece un poco exagerado, ¿no? Y esta es la tercera. Pero es la que está hecha, aunque parezca mentira, es la que está hecha en un marco de responsabilidad y de libertad, que uno se pregunta, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que en esa situación de Cádiz, en la que España toda es y solo es Cádiz geográficamente, pueda haberse hecho con este equilibrio? Con este equilibrio, en el que participan americanos, filipinos, canarios, catalanes, mallorquines, asturianos, gallegos. El obispo de Orense fue el primer presidente de la Junta de Regencia para poner en marcha la Constitución de Cádiz. Bien, símbolo. Teológicamente, yo quiero insistir en esto, es una manifestación precisa y correcta del monoteísmo cristiano. No sobra nada. Cristiano, para todas las hoy vigentes, como anteriormente vigentes, pues como ustedes quieran llamar, religiones, doctrinas, ideologías, cristiana católica, cristiana presbiteriana, cristiana anglicana, cristiana propiamente luterana, cristiana calvinista, cristiana ortodoxa, para todos. Sorprendente que en un texto como este sea el más preciso y el más correcto como fórmula trinitaria. Pero fórmula trinitaria de un Dios, de una religión monoteísta, el Dios de los cristianos. Pero religiosamente, sin ninguna duda, pues como he dicho, es un Estado confesional o un modelo de nación católica. Y eclesiásticamente, pues claro, está ese trasfondo al que me he referido, ese de aspiración, de deseo, sin ninguna duda, las circunstancias invitaban a esto de Iglesia española. Por eso, en ese marco de libertad, y con esto acabo, las pretensiones de los gaditanos eran dar mucho más poder a los obispos, como queda en numerosos decretos, y no quitarlos, porque el trasfondo que alumbraba era precisamente esa idea que se escapa en dos ocasiones para hablar de Iglesia de España y no hablar de Iglesia de Roma o de Iglesia universal. Pero eso es el contexto en el que estaba. Pero a la Iglesia, como teología, como religión e incluso como institución, todo lo tenía en la Constitución gaditana. Pues fue la Iglesia, en su tercer nivel, pues uno de los ingredientes que
pongan ustedes la palabra que quieran, derogaron, de hecho, tumbaron, de hecho, la Constitución de Cádiz. Muchas gracias. Bueno, si no nos echan, yo... perdón. Esperamos que no nos echen. Bueno, vamos a ver el coloquio, vamos a ver. Bueno, pero coloquio para que todo el que quiera pueda hablar, si no te importa, Atanasio, que todo el que quiera decir algo diga y yo contesto a todos al final. Muy bien, para que no haya el que entre dos podamos estar más o menos discutiendo y yo doy pues mi opinión o lo que crea o lo que sepa sobre el tema. Muy bien, pues entonces vamos a ir hablando uno tras otro y el ilustre conferenciante nos va, y lo de ilustre conferenciante lo digo con todo el sentido, porque una conferencia como esta, que nos ha dado toda esta ilustración, todos estos conocimientos, de los que ahora se habla muy poco, pues vamos, es una conferencia, a mi modo, excepcional. Bueno, vamos a ver. Ya que estoy yo en el uso de la palabra, diría una cosa, lo que me ha llamado muchísimo la atención, eso de que la Constitución dice que la religión católica es la única verdadera y que además hay que protegerla y que es la religión de la nación española. Bueno, todo eso ahora nos parece imposible que se digan todas esas cosas en una Constitución. Sin embargo, fue así, y fue la primera Constitución que hubo en España, la verdaderamente, bueno, que podría ser la base de las constituciones que vinieron después, incluso las de muchos otros países. Bueno, vamos a ver. Yo también querría decir una cosa. Lo que era la España de aquella época, que era no solamente la península, todo América, Filipinas, todo eso. Un ejemplo. El primer ferrocarril que se implantó en España, pues sí, fue en España, pero fue en la isla de Cuba, que entonces era España, lo mismo que ahora podemos decir que es España, pues es Valencia. Entonces, todas estas cosas y muchísimas más, en esta conferencia yo creo que han sido señaladas de una forma, digamos, magistral. Vamos a ver las intervenciones que hay por aquí. Bueno, yo prefiero mejor preguntas que piropos. Muchas gracias. Bueno, yo como ya no voy a decir nada más, porque si dijera alguna cosa más serían nuevos piropos y lo tengo prohibido. Gracias, Atanasio. Bueno, a ver, ¿quién rompe el fuego? No, perdón. Yo me he encontrado con este chisme en la mano y no sé qué hacer con él, porque no puedo felicitar la extraordinaria conferencia que hemos escuchado ahora. Pero también aprovecho para decir que me quedo, no sé, que me faltan muchas cosas, porque yo buscaba seguridad y aquí no he encontrado seguridad, porque la Constitución de Cádiz o una Constitución que fuera completamente de índole esto es tal, nos daría seguridad, buena o mala, pero ahora me encuentro con una inseguridad enorme. Solamente como cristiano, como mal cristiano, sé que Jesucristo nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues ya está claro. Lo que importa es la verdad. Sí, pero la verdad, ¿quién la dice? La verdad, indudablemente, por supuesto, la clase política. La clase política no, etcétera, etcétera. Es decir, que ¿dónde hemos de buscar la verdad? En el consenso. El consenso es una fórmula para que no nos peleemos demasiado, pero eso no supone la verdad. Es decir, yo me encuentro, pues, ¿qué diría? No como en el siglo actual, sino, por ejemplo, en la época de cuando comenzó el protestantismo, etcétera, en la cual no sabe uno si el pensar de una manera va a suponer la hoguera, si pensar de otra manera va a ser la condenación eterna, etcétera, etcétera. ¿Cómo si no tiene uno una individualidad con un pensamiento de lo que uno debe ser y hacer? Y por lo tanto las constituciones en ese caso sobrarían, porque es simplemente un mecanismo político para hacer una serie de definiciones que luego no se cumplen, o se cumplen muy mal, para andar por casa. Yo pienso que es una iniciación, la magnífica conferencia que me ha parecido del conferenciante, que debe ser de Cádiz, para continuar. Muchísimas gracias y enhorabuena. Vamos a ver la siguiente intervención.
Ha comentado que el concepto de nación es implícito a la Constitución de Cádiz, pero quizás si volvemos para atrás y pensamos, por ejemplo, en el final de la Reconquista con los Reyes Católicos, creo que de ahí debe de partir el concepto de nación española. Y, en segundo lugar, la Constitución actual que tiene el pueblo español está basada en muchos de los puntos que la Constitución de Cádiz lanzó en sus momentos. Muy bien. Vamos a ver la siguiente intervención. El conferenciante contestará a todas las intervenciones al final. ¿No hay más? Bueno, pues venga, contestamos a esto. Yo diría una última cuestión. Bueno, lo primero, Atanasio, sin ninguna duda, sí. Bueno, pues lo único es que has constatado lo que creo que han constatado todos, que si uno no se lee o no ha leído a fondo, analítica y críticamente la Constitución de Cádiz, pues tiene que sentirse muy sorprendido de ese artículo 12, porque lo que hemos ido heredando como cultura es que es izquierda, es descristianización, que la Constitución de Cádiz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí está, ese es el artículo 12, ¿no? Bien, lo del concepto de España, pues es el que hemos referido, ¿eh? Yo casi que soy cubano, pero de cubano español, ¿eh? Bisabuelo y abuelo fueron cubanos, ¿no? Teniendo además algo de poder en la Cuba española, ¿eh? En el siglo desde 1834, ¿eh? Antes de la independencia. Claro, es que esto que no nos asuste, pero es que Cuba era más España, ¿eh? Hoy, con la canción La Habana es Cádiz, con más negrito, y Cádiz es La Habana con más salero, pero no, es que La Habana era el segundo puerto de España, o el primero, que me da igual. Si queremos por cantidad de oro y plata, pues era el primero. ¿Por qué era el primero? Porque toda la flota tenía que concentrarse en La Habana, viniera desde el Pacífico Sur, o viniera desde Filipinas, Veracruz o Portobelo, a La Habana, y allí se reunían. Pero no todo llegaba a Cádiz, porque ingleses, holandeses, incluso franceses, pues ya a esos que llamamos nosotros piratas, si son ellos, y si son los nuestros, esos no son piratas, son defensores de la patria, ¿no? Bueno, pues España era eso. Pero es que en gran medida sigue siéndolo, que este es el tema, ¿eh? Luego aparecerán las Argentinas o las Bolivias actuales, ¿eh? Con sus acciones. Siguen siendo España, para lo mejor y lo peor, ¿no? Bien, pues cuando los ingleses tomaron La Habana, allá a mediados del siglo XVIII, pues eso es lo único que no podíamos consentir. ¿Qué quieren ustedes? Toda la Florida y toda la Luisiana y media España más si quieren, pero La Habana no. Compramos La Habana, ¿eh? ¿Cómo vamos a dejar que La Habana está ahí? Sí, y en concreto en esa parte de España pues hubo el primer ferrocarril, como nos decía el profesor Lleó. Manolo, mi querido amigo y compañero, cuántas horas y cuántas horas hablamos nosotros, ¿eh? Hombre, no le pidas seguridad a la Constitución de Cádiz. Tú y yo y todos quisiéramos tener seguridad. Aquí estamos hablando en el territorio moral, territorio ideológico. Obviamente no seguridad desde un punto de vista político o ciudadano, ¿no? Bueno, pero la Constitución de Cádiz sí te da la respuesta absoluta, que es lo que yo quiero destacar. Otro tema es que eso esté mejor o peor hecho desde una perspectiva ciudadana. La Constitución de Cádiz, esta idea está clara, seguridad absoluta, ciudadanos españoles. Poseemos la verdad absoluta, total, sin la menor fisura. Y no solo la poseemos, sino que estamos dispuestos a que no nos la perturben. Y para eso la ponemos como texto constitucional en un capítulo específico y un artículo que no tiene desperdicio. Es y será perpetuamente. No tiene desperdicio. Única verdadera, la religión católica, apostólica, romana, que constituye esencia de la nación, es componente de la españolidad. No tiene desperdicio. Que la defenderemos mediante leyes sabias y justas.
Eso es lo que tenía que haber hecho en todo caso la Iglesia de aquella época en conexión con los poderes. Vamos a desarrollar estos principios, que es lo que se hacen con todas las leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos. Eso es lo que faltó. Eso es lo que faltó, en vez de la retahíla o la letanía de oposiciones que hemos puesto ahí. Seguridad absoluta. Sí, pero tú no has dicho que mala es la Constitución de Cádiz, que no ofrece seguridad. Tú lo que has hablado de la actualidad tuya, mía o la de todos nosotros, evidentemente. Te has confesado en público sobre que esto no lo tenemos. Claro, esta es la perspectiva con la que yo he empezado de Benedicto XVI. El relativismo moral, la falta de principios éticos, morales, o, si quieres decirlo así, pues que el mundo de hoy, esto que yo llamo posmoderno, o la posmodernidad científica, filosófica, religiosa, etcétera, pues ni cree en el progreso indefinido en todos los territorios como trasfondo y, por otra parte, pues no cree en el racionalismo de la Ilustración, los principios al modo newtoniano. Mis alumnos de física estarán más que sobrados de oírme estas cosas, pero aquí lo que tengo que decir, ni el imperativo categórico kantiano. Si fuéramos herederos de la Ilustración y de la racionalidad, si fuéramos kantianos, antes de la crisis hegeliana y después de Feuerbach, Marx, Engels, etcétera, pues no tendríamos ese problema. Pero es que tenemos que apechugar que nuestro mundo no es el mundo de la Ilustración o de la entronización de una racionalidad con unos imperativos categóricos, fruto de nuestra esencia personal como hombres o como ciudadanos, que es lo que podemos ver en la crítica a la razón pura, en la crítica a la razón práctica, en la transición de los principios en la moral kantiana. Es que eso no existe. Esa seguridad no la puede tener nuestra sociedad. ¿Cómo entonces nos organizamos? Vamos a tener una Constitución en la que nos respetemos, en la que integremos nuestras creencias, nuestras aficiones, nuestras aspiraciones, nuestras ilusiones, desde el respeto, en un contexto que sea pues una Constitución u otra, pero unos principios. Esos principios son los que tiene también cualquier religión, unos cánones, unas normas, unas leyes, ¿no? Bueno, ciertamente tu problema no es contra la Constitución de Cádiz, que sí podría ir, pero desde otra perspectiva, claro, contra la Constitución de Cádiz, sino es la problemática actual, ¿no? Bueno, el concepto de nación. Para los constituyentes gaditanos, la nación española no la hacen los reyes católicos tampoco. Tienen que ir más lejos, porque el basamento histórico de los comisionados tiene, digamos, que hacer manifestación clara de que la fuente de la que beben no es la fuente de la Revolución Francesa. Porque la fuente de la Revolución Francesa son los afrancesados que están con el rey José. No se puede insultar a ningún gaditano llamándolo afrancesado. Eso es el mayor delito. Cádiz es precisamente el bastión desde el que se gobierna la España toda y los ejércitos formales de esa España dispersa, perdida, en distintos o en casi todos los sitios. Obviamente desde Cádiz no se gobierna a los guerrilleros, esos van por libre. Ni a los curas que van con el trabuco, que también van por libre defendiendo esa idea de la españolidad antifrancesa frente a un ejército francés que se ha manifestado ante los españoles como ferozmente heréticos, saqueando conventos, destrozando conventos, etc. Ahí sí se ve en el pueblo español, no en gaditano, no en el interior de Cádiz, pues esa nota característica de la esencia del español. ¿Dónde ponen entonces la españolía o la españolidad los diputados gaditanos? Pues esto puede sorprendernos, pero la España es la visigoda. Porque tienen que buscar cuando un pueblo, se me pregunta a mí, yo estoy diciendo lo que dicen ellos, si se me pregunta a mí, construyen leyenda. Pero en tiempos de los visigodos
Yo tengo una imagen mucho más clara de que el hermano se cepillaba al hermano, o el primo o el tío al sobrino, que eran las cortes visigóticas las que cambiaban de rey. Pero ellos se apoyan en que lo español es el dominio de las cortes sobre sus monarcas. Por eso, aunque no les caen mal, aunque no les caen radicalmente mal los Austrias, con los Borbones no tragan, a pesar de que se haga en nombre de Fernando VII por la gracia de Dios y de la nación española, la España de ellos es la de los visigodos. Puede sorprendernos. Y la de la Baja Edad Media, ahí es donde están las Cortes de Castilla, las Cortes de Aragón, las Cortes que reúne Carlos I en Galicia recién llegado, antes de la sorpresa de los comuneros, etc. Ese es el tema de ellos. No les gusta la visión de los reyes católicos. Para nosotros, y en nuestra educación tradicional, la nación española es la que nace, la España completa, y más si después se va a engrandecer con América y Filipinas, ¿no? Y África, etc. No, para ellos es los visigodos. Pero todavía hay más, que es por lo que quiero dejar esto claro. No es solo porque, claro, desde la perspectiva de lo que nos reúne hoy aquí, que es lo religioso, no solo por eso, sino porque entonces, en tiempo de los visigodos, los concilios eran locales. Y era la Iglesia española visigótica la que, yo vengo de hace 2 días a estar en la Catedral de Toledo y estudiar a fondo la historia toledana. Bueno, pues esto es importante. No solo se van a asentar desde eso que podríamos llamar el poder real o el poder regio en los visigodos, sino la propia organización de la Iglesia. Antes de la conversión de Recaredo y no digamos después de la conversión de Recaredo. Y esta es la apoyatura de ellos. No los Austrias, no los Austrias, no los Borbones, por supuesto. Llevamos 200 años, porque a los Austrias mayores, a nuestro Carlos I, el emperador, o Felipe II, los perdonan. Vamos a utilizar esa expresión cariñosamente. Los perdonan. Pero al Felipe III, al Felipe IV, y al Carlos II, vamos a llamarlo así cariñosamente, y no paso porque una vez llamé a Carlos II otras cosas en el Club Internacional de Prensa y en la noticia que apareció en El País, con letra grande, lo que yo había dicho del rey Carlos II, ¿no? 200 años estamos esclavos. Y frente a esa esclavitud de que el poder radica en una persona o en sus validos, que para el caso era lo mismo, es frente a lo que van a salir los liberales, la ciudad de Cádiz, que es la que va a educar, yo lo digo así de claro, es la que va a educar a los diputados, a las Cortes ordinarias y extraordinarias que van a hacer la Constitución, ¿no? En este sentido es en el que la idea de nación española para los constituyentes la crean ellos. Pero no solo para los constituyentes, sino que en los diferentes artículos que han ido sacando en la prensa nuestros grandes prohombres constitucionalistas, catedráticos de las facultades de Derecho, en esto hay coincidencia. No niega ninguno que lo que hoy podemos entender como nación española es el concepto de nación que se genera en Cádiz. Por supuesto que nosotros sabemos que nación española o España es de los Reyes Católicos, sin ninguna duda. ¿Cómo vamos a renegar que la España de Carlos I no sea una España que más o menos nos satisfaga, o la de Felipe II ya un poco menos, pero en fin, en tanto que España también nos puede satisfacer bastante? Pero no es esa la raíz en la que quieren beber los gaditanos para hacer la constitución de un Estado moderno, del primer Estado moderno que se crea, aunque parezca mentira, en libertad. La Constitución americana no se genera en libertad, se genera para independencia, que es como se llama, la Constitución de la Independencia. Aquí la independencia es la guerra de independencia que se está celebrando en toda la geografía, no solo en la peninsular, también en nuestra América. Los primeros gritos de independencia no lo dan nuestros españoles americanos. Se da donde hay mayor potencia comercial, etcétera, de intereses ingleses. Bueno, pues yo creo que he contestado. Muchísimas gracias otra vez por venir, por facilitar el que reflexionemos en voz alta sobre un tema que es crucial en la historia de España, pero que todavía no lo hemos asumido
tal como fue y con el significado que tiene. Y esto es lo que yo he pretendido transmitirles a ustedes, lo que la Constitución de Cádiz dice y no lo que por ahí parece que debió decir sin que se haya normalmente leído. Pues muchas gracias.